programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más en Buen Día Otto. Hoy viernes 19 de febrero. Perdón. 21. Sí, 21 de febrero. Hoy tenemos a nuestros amigos Germán Cruz, Omar Rodas, el expresidente Jorge Serrano Elías y su servidor Otto Rothman. Vamos a tocar temas de la semana. Y es que pues el Congreso generó bastante información, bastante polémica, pues dentro de las leyes que aprobaron esta semana está la ley contra túmulos, pero más conocida socialmente como la ley contra la libre manifestación, y atentando incluso contra la misma Constitución, que establece claro que un derecho ciudadano es el derecho a manifestarse, y con esta ley pues se pretende iniciar un tipo de persecución, criminalizando a quienes ejerzan esta actividad por X razones que se dan a nivel nacional. Dentro de las razones, pues podríamos decir que la falta de atención o canales de comunicación en aspectos de interés del país. Vamos también a comentar la visita de la CIP, de esta entidad internacional de prensa, que prácticamente pues evidencia que hay en Guatemala control de medios. Ellos se pronuncian en contra de los canales abiertos que están acaparados en una persona. Esto también incluye radios y hasta cierto punto pues marca ya algo que hemos nosotros venido denunciando por muchos años en Vea Canal, y es que a pesar de esta denuncia, los gobiernos de turno de este gobierno y los últimos gobiernos pues han extendido millonarias sumas de dinero para favorecer al grupo mediático, muchos lo conocen como Alba Visión. Estamos hablando que a este grupo se le otorgan decenas de millones de quetzales al año, a veces al mes, según el gobierno de turno que sea y según que otros privilegios pues haya obtenido el señor González. También de esto vamos a hablar, cómo se logra el tropiezo del desarrollo cuando se controlan los medios, cuando se les paga para que desinformen, cuando los medios ocultan la verdad. Y este es un fenómeno que muchas veces nunca nos explicamos por qué no hay mayor pronunciamiento o por qué no hay más manifestaciones cuando vemos la hambruna que avisora próximamente Guatemala. El 67% de nuestra cosecha de granos básicos está en riesgo por la sequía que está prácticamente ya anunciada por entidades internacionales que monitorean el ambiente. Entonces se habla que el fenómeno del Niño pues se hará presente y muy agudamente este año sobre esta región, confirmando pues falta de políticas para prevención. No hay por parte del Estado más que las bolsitas que tienen programadas a entregar, pero no hay programas de riego y no hay programas de desarrollo agrícola para buscar incluso alternativas en el área rural. Así es de que mientras todo esto se da, tenemos también la elección, ya están los 40 candidatos que el Congreso tendrá en sus manos, que ya tiene en sus manos, y que tendrá que elegir a los 10 magistrados de
el Tribunal Supremo Electoral. Ante esto, la CICIG se ha anunciado, varias instituciones, organismos se han anunciado, y salió a luz que hubo una componenda entre el Partido Patriota y el rector Estuardo Gálvez para lograr colar algunos candidatos que ellos pues están tratando de imponer de una manera pues fraudulenta. El rector ya salió dando declaraciones que no hubo absolutamente nada, pero muchas veces explicaciones no pedidas, culpabilidad manifiesta. Sí. ¿Verdad? Y entonces, bueno, de todas maneras se entiende muchas veces cuando hay compromisos inmorales y compromisos adquiridos en campañas para ejercer cargos públicos o rectorías públicas, porque el rector es un trabajador público. La Universidad de San Carlos es pública. Bueno, de todo esto se da también la unión de la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industria. Como comentamos con Germán unos días, el día de la noticia, bueno, se evidencia que están débiles, se evidencia que poco pueden hacer ya contra la globalización. No hubo un plan de fortalecimiento de nuestro comercio y nuestra industria, y hoy pues se siente cuando uno habla con otros empresarios medianos, pequeños y grandes. Algunos han cerrado, otros pues han quebrado y otros están en una situación económicamente difícil, y como lo hemos denunciado en Vea Canal, pues también hay empresas emergentes de renombre que gozan de créditos blandos que los bancos lavadores del sistema pues han otorgado pues algunas ayudas económicas, y es por esa razón que vemos incluso hasta grandes inmobiliarias desarrollando grandes proyectos, pero sabemos todos que la realidad del país es otra. Así es de que vamos a empezar entonces también la reforma a la ley del presupuesto que se recetaron los diputados nuevamente antes de distribuirse las secretarías del Congreso, que son 57 las comisiones de trabajo. Ajá. Entonces resulta que bueno, le devuelven a las ONGs la obra gris y etcétera, y entonces a cambio hay que llenar un requisito, un prerequisito, pero que al final pues todo seguirá igual. Siguen los fideicomisos, siguen las ONGs, y bueno, y el pueblo engañado, el pueblo en la luna. Pero gracias a Dios pues hay un canal como Vea Canal que dice la verdad y que no quiere quedar bien con ningún sector, sino más que con el pueblo de Guatemala y con la frente en alto. Vamos a denunciar a quienes abusen del poder, a quienes triangulen los fondos del Estado, a quienes violen los derechos humanos, y etcétera. O sea que, Germán, por favor, empecemos con la libertad de prensa, o si querés la ley del presupuesto, pero la libertad de prensa también es importante porque sin ella, pero la libertad de medios también es importante, porque sin la libertad de esas frecuencias secuestradas, no va a haber manera que el pueblo tenga acceso a la comunicación y que el Estado entienda qué quiere el pueblo, y lejos de eso le vedan el derecho a manifestar. Mira qué paquetito el que están armando estos señores, como le llamé yo ayer, qué golpe tan bajo el que le están pegando a las organizaciones sociales y a todos los vecinos del área rural de Guatemala. Están vedando un derecho, no hay medio de comunicación del pueblo, no hay forma de manifestarse. ¿Qué le va a quedar al pueblo para defenderse? Buenos días, Omar, Otto, ingeniero Serrano a la distancia, buenos días. Gracias, público televidente, por permitirnos entrar al seno de sus hogares. Esto de la libertad de prensa, yo me iría por algo que hace años yo siempre
he dicho, una mujer está embarazada o no está embarazada. Una mujer no puede estar medio embarazada. Y la libertad de prensa viene a ser algo muy similar. No podemos decir que hay una medio libertad, porque decir una medio libertad es decir que no hay, es como la mentira. La mentira es mentira o es verdad, pero no puede haber una verdad a medias porque se vuelve mentira. En Guatemala nos hemos caracterizado por decir que hay libertad de prensa, pero la realidad es que los medios están tomados y copados. Nosotros miramos la televisión abierta con muchos privilegios, llena de privilegios, donde fluye el dinero pero a cántaros. Ese dinero increíblemente todo se va para Miami, ¿va? Para allá lo tienen en Miami, ni siquiera se queda en reinversión porque no tienen ni producción nacional y la que tienen es de muy mala calidad. No sacan nuestra imagen, no impulsan al artista guatemalteco. Pero el tema, la libertad en sí, estos canales tienen a su bien nada más dar noticia a María de lo que es el diario vivir, acontecimientos de la policía, muertos, asesinatos, extorsiones, y es ya toda una estrategia para la que se usa los famosos medios de comunicación. Entonces, tiene a un pueblo sometido al miedo, a la desinformación, a darles novelas de muy mala calidad. Yo siempre he dicho que no hay nada más terrible que la novela, la mexicana, la venezolana, la colombiana, de donde venga, embrutece a la gente. Después el fútbol guatemalteco, como no les ha funcionado, ahora están metiendo el fútbol español para tener bien idiotas tenernos a los hombres bien mulas. Entonces, esa es la libertad de prensa que se maneja en Guatemala, la desinformación. Las generaciones que vienen atrás, los jóvenes, es la gente más desinformada que hay. Yo andaba con mi barbero esta semana y le preguntaba, a ver, decime vos, le decía, ¿cuántos diputados tiene el Congreso de la República? Mencioname 3 diputados. ¿Quién es el ministro de Salud Pública? Que es un ladronote a todo esto, ¿va? ¿Quién es el ministro de Salud Pública? No me pudo dar una sola respuesta el muchacho. Y me dice, ¿tienes razón? Porque es lo que miran en la televisión. Los canales tienen copado totalmente y tienen desinformado al pueblo. La CIP viene ahora por el problema de Chepe Zamora, que se le tiró encima al gobierno con una demanda que jugaron la tiro y la quito, porque eso es lo que hace este gobierno. Lo demandó, después quitó la demanda, y lo demandaron por 2 frentes, y le quitaron. Yo estoy muy enterado de esa demanda, porque conozco inclusive a los que presentaron la demanda. Y me decían, yo no entiendo este gobierno, se mete a hacer cosas y después da marcha atrás. Pero la cuestión es que ahora viene la CIP y nos viene a hacer una evaluación donde estamos en un país donde, a mi criterio muy personal, lo que existe es una libertad de prensa disfrazada y a la larga no existe más que un engaño. Beacanal es, yo creo, la única tribuna alternativa que existe, donde no hay recursos, lamentablemente, donde la población puede medio informarse, porque no es toda la población, no todos tienen acceso a la televisión. Hay lugares de nuestro país donde no hay televisión. Entonces, lamentablemente, hay un punto también que es álgido, el periodista. El periodista que se entrega sabiendo que el medio al cual trabaja es un medio donde entra dinero chuco. Hay un par de canales ahí que no son los de los mexicanos, pero ahí entra dinero de las minas y todo eso, y ahí está el equipo de periodistas y no hablan nada y se quedan callados. Y hablan lo que los dueños del canal dicen. Esa es la libertad de prensa que tenemos en Guatemala, al servicio de intereses cochinos, al servicio de grupos de poder y al servicio del gobierno, pero no al servicio del pueblo. Dijimos que no íbamos a insultar a los animalitos. Vamos a recibir una única llamada de 1 minuto porque estamos con Omar y luego viene el expresidente Jorge Serrano. Por favor, muy breve, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, mi estimado amigo Otto Rothman, señor Germán Cruz y el otro compañero panelista. ¿Qué no daría yo porque gente como ustedes llegaran a dirigir los destinos de nuestra bella Guatemala, señores? Realmente gente así necesita este país para poder sobresalir, para que el desarrollo sea real, porque se ve que ustedes son personas que tienen agallas y amor a Guatemala. Perdón que les interrumpa el programa, solo necesito hacer una pequeña, o más que todo un llamado de atención. Señores congresistas, dicen zapatero a su zapato, hay que legislar, ustedes fueron electos por el pueblo para legislar, no para estar fastidiando al pueblo. Aquí en el departamento de San Marcos tenemos un diputado
que se llama Luis Contreras, que la verdad no sé cómo el señor Otto Pérez Molina le ha dado tanto poder para quitar y poner gente a su sabor y antojo, como que fueran empresas privadas de él. Quita a la gente a la hora que a él se le pega la regalada gana, señores. No sé si no se pone a pensar cuántas personas dependen de este trabajador. Dicen que están erradicando el hambre, pero con quitarle el trabajo a los empleados están llevando más caos, más hambre, más delincuencia. No se ponen a pensar en esto. Realmente ellos están para legislar, no para andar fastidiando al pueblo. Debían de dedicarse a lo que tienen que dedicarse realmente. Muchas gracias. Penosamente, sinceramente, ¿por qué quitarle al trabajador honrado, que quiere trabajar honradamente? Salud pública y hospitales de San Marcos han sido... Gracias. Bueno, se cortó la llamada. Vamos, Omar, por favor, y luego el expresidente Jorge Serrano. Presupuesto y visita de la CIT. Bueno, buenos días a todos, a todas las guatemaltecas. Efectivamente, a mí me parece interesante la visita que hace la Sociedad Interamericana de Prensa a nuestro país. Creo que ese es un llamado de atención hacia los gobernantes, porque cuando esas visitas se dan en las condiciones que se está dando esta, pues definitivamente es porque algo está pasando en Guatemala. Pero más interesante es cuando ellos dicen que escucharon a el presidente y a la vicepresidenta de la República, aunque desde el punto de vista de ellos, pero que ellos tienen otro tipo de visión, otro tipo de escenario. Y uno de los escenarios que a ellos les preocupa mucho es precisamente el tema de que los medios de comunicación en Guatemala sean un monopolio y que estén en las manos de una sola persona. Yo estoy clarísimo que la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento, contrasta definitivamente, no se puede llevar, no encaja cuando hay un monopolio en la propiedad de los medios. Eso no puede existir. ¿Por qué? Cuando Otto dice que se canalizan millones, decenas de millones hacia esos medios prácticamente están veados, ellos no pueden sacar información contra quien les pasa millones de quetzales. Y eso es parte del sistema, ¿sí? O sea, yo te doy y vos no me atacás, yo te doy y vos desinformás. En fin, es una serie en la cual, es una serie de situaciones en las cuales finalmente lo que se logra es que los guatemaltecos mantengamos una ignorancia total de la realidad que vivimos, una pasividad tal que finalmente lo que vemos, y hoy antes del programa platicábamos, era la pasividad con que los guatemaltecos vemos los problemas de Guatemala. O sea, nosotros mismos no reaccionamos, pero es porque al final esa publicidad, esa manipulación mediática a las que somos sometidos, pues tiene sus efectos. O sea, no me cabe la menor duda. Entonces, yo sí creo que aquí en Guatemala lo primero que tiene que haber es un reacomodo de la propiedad de los medios escritos, de los medios televisivos y de los medios radiales. Yo lo que quiero hacer ver acá es que al final de cuentas Guatemala se va quedando con una sola ventanita para realmente ver lo que existe, lo que pasa, cuál es la realidad de este país. Y esa ventanita se llama Beacanal. Eso es lo que a mí me preocupa, que solo sea la única ventanita que le queda a este pueblo. Y desgraciadamente, pues nosotros no tuvimos la visita de la CIT, porque deberíamos tenerlo, claro. Debería haber estado acá con nosotros, sí. Porque Beacanal también ha sido sometido a ataques sistemáticos, sus propietarios también han sido sometidos a ataques sistemáticos, los colaboradores de Beacanal también, a veces se les vea un montón de oportunidades fuera solo por participar en Beacanal, pero en fin, todo eso desgraciadamente no las tuvimos aquí. Hubiera sido muy importante que ellos vinieran a conocer la realidad de Beacanal, pero finalmente yo creo que ellos pusieron un dedo en la llaga, el hecho de la propiedad
monopólica que tienen los medios en Guatemala y cómo eso se presta realmente para la manipulación mediática, para la manipulación mental del pueblo de Guatemala. Claro, y es que, aunque no lo crean, de los pocos anunciantes que hay, recientemente, pues alguien, bueno, me enteré que le habían llegado a ofrecer a uno de ellos gratis la publicidad por parte del grupo Visión, llamémosle, o Alba Visión. Interesante porque es una estrategia que usan ellos siempre para exterminar medios que puedan surgir y que puedan llevar la verdad y que lleven la propuesta seria y que lleven el clamor, la voz del pueblo. Hasta cierto punto identificamos a los medios de comunicación como parte de la estructura de este sistema. Y por eso unos callan una cosa, no dicen nada de la minería, no dicen nada del lavado de la iniciativa privada, no dicen nada del tráfico de influencias, de los proyectos que están siendo muchas veces entregados, del patrimonio, de los activos del pueblo de Guatemala que están siendo vulnerados, violados, saqueados. O sea, eso no dicen los medios, pero dentro de todo eso hay una oligarquía que se ha enriquecido. Y eso quería decir yo, que cuando se unió el CACIF y la Cámara de Industria, no necesariamente, yo quiero decir, están débiles, pero ellos no se han dado cuenta que son utilizados por una oligarquía, por un grupo de poder, por los dueños del país. Vamos a escuchar a Jorge sobre la libertad de prensa, la libertad de medios de comunicación, y que son cientos de millones de quetzales que se gasta el gobierno en publicidad. Al mes son decenas de millones, pero se gastan hasta 150 y 200 millones de quetzales en campañas publicitarias y libre de tráfico de influencias, proyectos, puestos públicos, ministerios, contratos, etcétera. Jorge, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente, como todos los viernes. Qué bueno que puedo estar nuevamente con ustedes. Quisiera pedirte que me dieras un poquito de tiempo para poder explicar mi punto de vista respecto a esto. En primer lugar, Otto, tenemos que analizar lo que es el principio de la libertad de expresión del pensamiento. Miren, cuando la Convención y la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este es el principio. Toda persona, dice la Declaración Americana, tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Eso quiere decir que, de acuerdo a los convenios internacionales y de acuerdo a la naturaleza misma del hombre y el desarrollo que ha tenido la civilización, nosotros tenemos la garantía y el derecho a expresarnos, pero tenemos también la garantía y el derecho a informarnos, y tenemos también el derecho a nuestra reputación. Tenemos el derecho al debido, el derecho de respuesta, para cuando se nos afecta podamos nosotros realmente defendernos, y finalmente tenemos el derecho, como está establecido, al acceso a los medios. Yo he oído de ustedes que tienen una gran opinión de la comisión de la CIP, pero yo lamento diferir con ustedes, porque a mí me parece que esta es una comisión que viene a defender derechos de empresarios, pero no viene a garantizar que nosotros podamos expresarnos como ciudadanos.
Yo puedo decirles a ustedes con toda certeza que todas las instituciones guatemaltecas, o gran parte de las instituciones guatemaltecas, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, que son prácticamente los empresarios de los medios escritos, durante 40 años nunca me publicaron a mí un derecho de respuesta. Nunca velaron porque las noticias que hubieran con respecto a mi persona tuvieran algún nivel de equilibrio. Fueron verdugos que, usando el abuso del poder, me castigaron, me denigraron y me negaron el derecho que yo tengo a la honra y a la reputación. Mancillaron la honra mía y la de mi familia. Nunca oí yo a la CIP llamarles la atención a ellos. Era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Gonzalo Marroquín, y él me negaba a mí la entrada en su medio. Si yo tuviera que decir algo con todo y lo que se pueda decir del monopolio televisivo, pero ellos fueron conmigo mucho más abiertos. Me dieron espacio en algunas ocasiones, incluso Elsie Sierra me dio 2 entrevistas en Cafecito Dominical, una para los 15 años de La Paz, otra para el lanzamiento del libro La Guayaba tiene dueño. Quiere decir, señores, que esta gente no viene a defender la libertad de expresión. Por lo menos yo, en 60 años de vida política o en 50 años de vida política, nunca puedo decir que hubo alguna acción de la Sociedad Interamericana de Prensa en términos de lo que ellos llaman la libertad de prensa que me pudo haber beneficiado a mí con todas las atrocidades que contra mí se estaban cometiendo. Entonces, si viene una Sociedad Interamericana de Prensa a defender a los corsarios de la prensa guatemalteca, a los que tienen el derecho de matar, de destruir, de hacer y deshacer, sea contra quien sea, son dueños de reputaciones y de honras. Señores, eso no está correcto. A mí me parece que la libertad de expresión es universal. A mí me parece que la libertad de prensa incluye el hecho que yo, como un ciudadano, pueda expresarme, y lo establece claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tengo derecho de respuesta. Lo establece perfectamente clara la Ley Nacional de Libre Emisión del Pensamiento, cómo debe ejercerse eso. Pero lamentablemente, para los corsarios que ejercen la función periodística, esa ley no implica ni significa nada, porque las penalidades que esa ley tiene van entre 60 centavos de dólar y $5. Los pagan muertos de la risa. Se han burlado de los tribunales de imprenta, se han burlado de los tribunales de honor. Yo creo que debemos defender la libertad de expresión, pero seriamente, no a través de una acción corsaria, de una acción que el periodista crea que tiene patente para matar. No, señores, los que ejercemos de una u otra forma el periodismo, sea cual sea la tribuna en que estemos, no tenemos derecho a destruir honras ni reputaciones. Tenemos derecho a expresar ideas, tenemos derecho a discrepar, tenemos derecho a teorizar, pero no tenemos derecho a ofender, no tenemos derecho a cercenar la parte más importante de un ser, que es su dignidad, su reputación y su honra. Así es que a mí me parece que mucho debemos nosotros de ser críticos y cuidar muy bien las acciones, porque nos pueda convenir que esta gente venga hoy a cuestionar al gobierno de Pérez Molina, vamos nosotros a adulterar un principio. No lo están haciendo bien. Yo no soy simpatizante de Pérez Molina, nunca lo he sido, ni tampoco de Roxana Valdetti, pero ellos como individuos tienen el derecho a que se les respete.
definitivamente, yo los ataco, y ustedes han visto cuán duro he sido yo, pero yo no los ataco personalmente, yo los ataco a ellos por sus actitudes como funcionarios públicos, porque lo que están haciendo con el país no tiene madre. Pero eso es función pública, no es función personal. No es estar elucubrando con la reputación de las personas, porque para eso no es la libertad de expresión del pensamiento. Gracias. Está claro en la Convención, en la Declaración Universal y en la Panamericana, que eso no es así. Así es que yo creo que si nosotros queremos libertad de expresión del pensamiento, jamás debe ser en función de cuidar la patente de corso que tienen estos periodistas, algunos periodistas, para matar. Así es que yo sinceramente creo que no nos podemos ir única y exclusivamente porque existe un monopolio o no existe un monopolio. Tenemos que irnos a ver exactamente cómo se está comportando cada periodista, cada cadena, cada medio, porque eso yo estoy convencido que es lo que tiene a Guatemala hundida en el fango, porque han convencido a nuestro pueblo que no sirve para nada, y ahora ¿qué vamos a hacer con nuestro pueblo? Claro, muchas gracias, Jorge, y es que tiene razón, ellos se pronunciaron únicamente en cuanto al acaparamiento de las frecuencias que tiene Ángel González, porque hay pugna también entre la cúpula de medios o entre estos grupos de medios, grupos mediáticos. Existe también un tipo de competencia y pues están peleando incluso por las frecuencias, por quién acapara las frecuencias. Están viendo quién agarra, es aquello de quién agarra el monopolio, o sea, cómo le quitan el monopolio al otro. No necesariamente se pronunciaron en aspectos de que el Estado tiene que velar porque exista una libertad de expresión, el Estado tiene que estimular los medios de comunicación y no castigar a unos y favorecer a otros, porque el Estado hasta cierto punto ha castigado directamente a Vea Canal, así muy directamente, y a muchas radios comunitarias, y ha castigado a medios alternos pequeños que podrían llevar el verdadero mensaje que necesita la población transmitirle al Estado mismo. O sea, dentro de todo esto, cuando dice Jorge que es como que está ahí la porquería, es la descomposición en los medios, es porque en ella, en la comunicación, recae el subdesarrollo, la corrupción, la impunidad. En la falta de comunicación verdadera es donde se consolidan los grupos criminales. El crimen de Guatemala se origina en los medios de comunicación que han mantenido un status quo, y como dice Jorge, razón tiene, no le dieron ningún espacio y yo entiendo si son los marroquíes, si son parte de toda esta danza de millones de quetzales. Así es de que definitivamente urge que nosotros mismos como guatemaltecos luchemos, porque les voy a comentar algo que muchos no saben. A Ángel González le adjudicaron nuevamente las frecuencias análogas, pero al digitalizarlas, o sea, simplemente al decir, bueno, en Guatemala a partir del 2015 las frecuencias van a ser transmitidas digitalmente, se va a dejar de transmitir analógicamente. Se convierten en 6 frecuencias, el canal 3 son 6, el 7 son 6, y como tiene los impares y los pares, en total él acumula 60 frecuencias de televisión. Y por ahí hay otros grupitos que tienen unas ahí y que también se les convierten en 6. El que tenga una frecuencia tiene 6 al digitalizar la televisión. Y entonces luego viene un sistema nuevo, y ese es el miedo de estos cuates, que viene un sistema nuevo de transmisión de cable inalámbrico, que ya no vamos a ver alambres en las calles, sino va a ser una transmisión inalámbrica de servicio de cable terrestre, no satelital. O sea, no vamos a ver tampoco platitos, sino es un nuevo sistema de transmisión
Y estos ya están viendo que va a acaparar mucho poder mediático, Ángel. Pero la CIP tampoco se pronunció al respecto, conocedores en la materia, sino que más están peleando la pelea porque ellos mismos dicen, por lo que nosotros sentimos existe un acaparamiento de la televisión abierta en manos de una sola persona. Es lo que dijo Paulillo, el presidente de esta comisión, Claudio Paulillo. Así es de que, curioso, y las mismas radios también se van a multiplicar, las mismas radios, al digitalizarlas. Ya en todo el mundo casi que están digitalizados los medios de comunicación. Así es de que nosotros tenemos que dar ese paso porque ya equipos análogos ya no se consiguen, analógicos, ya no se consiguen, ya son obsoletos. Así es de que, pero la CIP, la oportunidad de la CIP, como dijo Jorge, digamos, no, lo único que evidencia pues es que sí hay unas violaciones. 3 puntos tocaron ellos: la muerte de 4 periodistas, el tema del periódico y el de la televisión abierta, curioso. Pero también es necesario que le llame la atención a los medios escritos que se han alineado a los gobiernos de turno. Y no a los gobiernos de turno, a los sectores económicamente dueños del país, que están metidos en la electricidad, en la minería y en otras cosas, y en la banca, azúcar y palma. Germán, la ley del presupuesto nos la modificaron y con esto pues le dan mano libre a el uso de ONGs para inversión en obra gris, en medicinas, en contratos. Regresamos a lo mismo, todo lo que se luchó porque se establecieran candados, o sea, normas, y que no hubieran transferencias de un lado para el otro y etcétera, pues al final queda prácticamente libre albedrío para que gasten a discreción. Sabemos de la corrupción en todas las instituciones y insisten en promocionar la corrupción. Ya te noto que una característica del actual Congreso de la República, yo diría en un 99%, es que está lleno de piratas y ladrones y, bueno, todo tipo de personajes de ficción, pero malos. Pero estos son reales, porque yo me acuerdo las grandes luchas que se libraron primero para que no se aprobara un presupuesto que a todas luces era un presupuesto fuera de lugar, en primer lugar, y también que se regulara y se estableciera reglas claras de cómo se iba a usar los dineros. Resulta que nos metieron el presupuesto del año pasado, nos ampliaron ese presupuesto y ahora quitaron todos los candados, o sea que quedamos peor de cómo estaba la situación planteada. Esa es la pura realidad. Mientras tanto nos tienen a puras cortinas ahí con conflictos que a nosotros qué nos importan, la verdad, y adentro se está viviendo realmente la caldera del diablo, tenemos internamente. El Congreso en estos temas tiene una facilidad de ponerse la disque oposición que tenemos, que no es oposición. Yo he insistido que en Guatemala no hay ningún partido de oposición, ese es mi punto de vista y lo sostengo y lo mantengo porque por sus actos los vamos a ver si es oposición. Entonces miramos que no hay ningún tipo de oposición, lo que hay ahí son componendas inmediatas donde lo que corre son dineros, cheques y sobres, o si no, comisiones. Entonces ahí a la hora de rajar o corte viene la repartición de los tesoros, abren los cofres y empieza la repartidera de todo el tesoro nacional y de todo el montón de cosas que ellos hacen al interior del Congreso. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza ver a estos pseudo padres de la patria, ver cómo actúan, cómo se alinean a intereses realmente, pero de lo más bajo que hay, para hacer tomar este tipo de acciones. Ahora resulta que las ONGs que tanto habían peleado, que inclusive el gobierno actual había dicho que las iba a quitar al principio. No sé si se acuerdan ustedes que el discurso de la vicepresidenta dijo que iba a volar todas las ONGs. Eso fue lo que dijo entrando. Y ahora resulta que las van a volver a usar. Es que a la gran puchica, vamos, le sacan a uno la piedra. Ya iba a decir una bagrada, pero mejor me retengo, vamos. Pero miramos, a mí me saca la piedra porque habían dicho una cosa y todo lo que dijeron no cumplieron absolutamente nada. ¿Y saben qué es lo más triste?
que la oposición está en componendas con eso. ¿Cuál oposición? Ninguna. No hay. Todos son de la misma, todos van a lo mismo, a esto mismo, a la platica, al dinero, a la corruptela, a ver qué me toca, a ver qué hueso me van a dar, a ver si me arreglo, si me van a dar para mi campaña, si me van a volver a poner como diputado, si me cambio de partido. Es una porquería realmente la cuestión puramente política en la que está inmersa el país, y por eso se debe el atraso. Claro, y es que debemos de exigirle a todos los diputados pues que se vea también que tienen voz y voto, incluyéndose los de bancadas grandes o pequeñas o medianas, que también se pronuncien, o sea, y que incluso que luchen dentro de sus bancadas para hacer consensos de un bien nacional. Se quedan callados, Soto. Ese es el problema. Mira, es que el que está en oposición hace una oposición no solamente al no votar, pero también se va a pronunciar, va a ejercer presión, va a concientizar pueblos, se va a ver dónde se mete, aunque sea en el Parque Central, es una manifestación, ya que ahora, como los túmulos ya no se va a poder hacer nada, aunque sea el parque, ¿va? Pero bueno. ¿Cuál constitución? Bueno, ahí sí, vamos, es una barbaridad. Bueno, pues efectivamente, yo creo que esta semana le dieron un zarpazo al pueblo de Guatemala, una enmienda que realmente no va en dirección de la transparencia, sino de la opacidad. Cada paso que da este gobierno va en función de la opacidad. Yo voy a retomar un poquito las palabras de mi amigo Germán, que dice que ofrecieron quitar las ONGs, ahora hacen lo contrario. Yo lo que quiero decir es, una cosa es la campaña y otra es lo que realmente deben hacer, es realmente el engaño que se le hace a un pueblo en una campaña política, y realmente el desencanto viene a la hora de que están haciendo gestión pública de estas personas. Pero bueno, vamos a tener que aprender para que podamos hacer cambios radicales en este país. A mí me preocupa mucho el hecho de que ya estén emitiendo, con estos cambios, se estén emitiendo ya los primeros bonos del Tesoro, o sea, ya están creando deuda y habría que ver qué tan legal es esa deuda. Yo estaba informándome de ese tema, y la ministra de Finanzas dice que como el presupuesto es del año anterior, ella no debería ir al Congreso para que se le autorice deuda para este año. Yo sí creo que ahí hay algo inconstitucional, hay algo ilegal, por lo que debería verse con mucha preocupación el tema de que se vaya a crear deuda sin que esté debidamente autorizada por el Congreso, aunque en el Congreso al final pues es un circo, es una payasada. Finalmente terminan autorizando lo que se les pide, ¿sí?, cuando se les paga bien, y eso es delicado. Por el otro lado, cuando se quitan los candados, entonces, ¿de qué sirve una ley del presupuesto? ¿De qué sirve que esa ley del presupuesto lleve normas presupuestarias si finalmente esas normas presupuestarias no sirven para nada? O sea, no sirven para el control del gasto, no sirven para buscar la eficiencia del gasto, no sirve para priorizar el gasto. Si las normas presupuestarias no logran priorizar, eficientar el gasto, no tiene caso que existan, y el pueblo de Guatemala siempre va a estar pagando la transparencia, la suciedad, el robo, el saqueo, como decía Otto, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Yo creo que aquí esta ley va mucho encaminado a temas electorales, eso lo debe ver el pueblo de Guatemala. Creo que van a potenciar el tema electoral, porque lo que están dejando es una discrecionalidad tremenda para el uso de los recursos del Estado. Y como sabemos, ese uso de los recursos no va en función de buscar eficacia, ni mucho menos eficiencia. Así que es lamentable, eso tenemos, Otto. ¿Y qué esperamos de nuestros diputados? Pues lo mismo de siempre, nada de nada, y una estupidez tremenda en el tema parlamentario y legislativo. Claro, gracias Omar. Jorge,
Bueno, el Congreso aprueba de una manera con una constancia de disponibilidad financiera y la otra disponibilidad presupuestaria, colocando estos como prerequisitos, pero las ONGs en Guatemala han dado un mal ejemplo, han dejado una huella de corrupción muy grande. Y ¿cómo mira usted que nuevamente, pues solamente el año pasado, el antepasado, se libró toda una batalla para erradicar estas instituciones que no tuvieran el acceso tan fácil a la ejecución a recursos y a obra gris? Y hubo muchas obras, hay obras fantasmas, inconclusas, de muy mala calidad, robo de productos, o sea, productos inexistentes, ONGs de cartón, casas fantasmas, direcciones fantasmas. Y que no se les puede fiscalizar. Bueno, al final no se pudo fiscalizar mucho de eso. ¿Qué piensa Jorge de la danza de la corrupción? Otto, analicemos un poquito para que la gente entienda qué es lo que pasa. El presupuesto general de ingresos y egresos de la nación contempla todo lo que el Estado va a gastar. Es decir, si yo en mi casa voy a mandar a los niños al colegio, voy a ir a la tienda, voy a ir al súper, voy a ir a comprar gasolina, etcétera, etcétera, yo lo presupuesto. Digo, me voy a gastar al mes tanto. Y el de ingresos dice, ¿de dónde me van a llegar los recursos a mí para pagar esto? Ah, pues el sueldo de mi mujer, el mío, tenemos tanto, si nos alcanza o no nos alcanza. El Estado hace exactamente lo mismo. Entonces, hay una ley que reglamenta cómo se van a hacer las compras. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la corrupción. Si cada funcionario compra como se le da la gana, no hay plata que alcance. Entonces, la ley implica que se hagan licitaciones, que se tengan cotizaciones, y hay una serie de cuestiones. Bueno, esto a estos gobiernos ya les pareció oneroso, ya no lo querían hacer. Ellos querían comprar a su sabor y antojo, contratar personalidades como se les diera la gana, hacer obras como se les diera la gana, e inventaron en una forma legal, digamos así, al margen totalmente la legalidad, lo que se llaman fideicomisos y lo que se llaman ONGs. Entonces, la responsabilidad de ellos es trasladar al fideicomiso la plata o trasladar a la ONG la plata. Ya después el fideicomiso y la ONG no tiene que reñirse a ninguna ley de compras y contrataciones, hace lo que quiere. Entonces, esta es una forma indirecta de derivar inadecuada e ilegalmente y corruptamente fondos del Estado. La verdad es que con un Estado medianamente eficiente no se justifican ni los fideicomisos ni las ONGs. Pero estas se las han clavado al pueblo para que el pueblo crea que se está haciendo obra, para que el pueblo crea que se están haciendo las cosas, pero en realidad lo que las ONGs, gran parte de ellas, no todas, y lo que los fideicomisos, eso sí, casi todos han hecho, es enriquecer a quienes los manejan. Estas son dos lacras del Estado que deben desaparecer. No se justifica. Lo que hay que hacer es que el Estado sea eficiente en la ejecución de la obra y que el Estado, cuando hace su presupuesto, sea una ley que refleje la intencionalidad de lo que queremos para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. No es conseguirlo a través de enriqueciendo a muchos, no. Esto se consigue directamente a través de la inversión del Estado en aquellos casos que son urgentes y necesarios, como es la infraestructura del país, como es la educación, como es la salud, como es la asistencia social, como es el bienestar social y como son educación superior, etcétera, que son tan fundamentales y que sin las cuales el país lo único que tiene es el síndrome del subdesarrollo. Claro. Gracias, Jorge. Vamos, Germán, rápidamente. Estamos próximos a una elección de los magistrados al TSE y bueno, hay presión internacional, salió a luz algún tipo de tráfico de influencias.
quisiéramos, de los 40 candidatos, ¿cuál es el mensaje que le das al Congreso? Hay una posibilidad, a pesar de todo, pues hay algunas gentes honorables, que es lo más importante. Así es de que igual la CICIG está solicitando al Congreso que busque un discernimiento real, porque el TSE sabemos que es clave, es el inicio de todo un periodo de 4 años de los gobiernos y bueno, es clave para que pues sea transparente en las elecciones, que no permita manipuleos, muchas veces convenios y alianzas a veces debajo de la mesa, las encuestas y todo ese tipo de cuestiones, y los medios de comunicación a veces desinforman para favorecer a uno, votar a otro, en fin, se alinean los astros para que el fraude electoral sea todo un proceso intangible. Sí, en la palestra quedaron 40 y tenían cierta cantidad y no le llegaban a los 40. Entonces tuvieron que volver a hacer una recalificación y en base a esa recalificación metieron todavía, creo que fueron 7. Yo estaba viendo de los 40, me puse a estudiar las hojas de vida de casi todos. Hay algunos que ya vienen desde el principio, el caso de esta señora Arabela Castro, a ella ya dedicada pasó, pero de una vez, a ella mejor no hubiera pasado por la comisión, mejor la hubieran puesto desde el principio ahí, porque ya viene con mucha fuerza, apoyada por el actual gobierno. Y miro entre todos los que están en el grupo, miro personas muy honorables. Yo no estoy diciendo que la señora no sea honorable, pero ahí tiene unas cosas raras y habría que investigar más a fondo y aclarar a esos puntos. Pero bueno, ya está entre los 40. Lo que pasa es que vuelvo al tema, ¿a dónde fueron a caer? Dios mío, al Congreso. Y el Congreso, si algo se ha caracterizado por muchos años, es por el grado de corrupción que se maneja ahí y la falta de patriotismo. Es una institución del Estado que realmente nos deja mucho que desear. Es un mercado. Es un mercado persa, eso es una cochinada, es que hacen trances y hacen negocios. Ahí están ya negociando y grupos y quienes van a poner, aquí ellos no están viendo que ahí tenemos 40 seres humanos que habría que calificar. Primero, lo hablábamos con Omar y con Otto, por su honradez y por su capacidad. Y hay gente muy honrada y muy capaz entre estos 40. La misma CICIG y entes internacionales dijeron que la selección había sido aceptable. Inclusive hay personas que ya estuvieron, que son probos, que ya estuvieron en el tribunal, empleados del mismo tribunal, que yo tengo muy buenas referencias, tengo un negocio cerca de ahí del Tribunal Supremo de Elecciones, y entonces estoy muy enterado de lo que han hecho. Yo me acuerdo uno de estos personajes, es una persona muy sencilla que llegaba a desayunar a un lugar sencillo todas las mañanas, no es una persona con ínfulas, muy dedicado al pueblo, tiene características muy específicas por su edad, es un hombre muy parco y muy claro y muy cristalino en su accionar. Entonces, yo no quisiera hacer nombres porque realmente si empezamos a apoyar a un candidato van a creer que nosotros estamos tendidos por algún interés aquí. El único interés realmente se llama Guatemala, es el único interés que tenemos nosotros. Ese es tu candidato. Mi interés y mi candidato es Guatemala y este que está aquí a la izquierda mía. Pero la verdad es que me preocupa mucho porque ya se logró, se pasó el colador, hicieron la zaranda, ¿va? Como hacen los albañiles, se empiezan a mover y cayeron las piedras encima, cayó lo más fino, ahora viene y solo van a dejar a los que ahí pegaron a otros. 5 titulares y 5 suplentes, 40, o sea, 30 van a quedar afuera, 10 van a quedar adentro. Tenemos que estar vivos los quiero, dicen los patojos en la calle, tenemos que estar muy listos de ver, porque por ahí metieron, el gobierno lleva sus gallos, y yo estaba viendo que esos gallos que llevan, no es que tengan cola de dinosaurio, es que vienen a servir a ellos, ese es el punto. No es que sean exactamente corruptos, que sean ladrones, no, ellos van con una consigna
con algo ya muy claro en sus mentes, que van a servirle al gobierno a la hora de una elección, pues ahí van a tomar decisiones de acuerdo a lo que esté el gobierno actual diciendo. Entonces, estamos en un momento muy importante. El Tribunal Supremo de Elecciones es un ente sumamente importante para la democracia de Guatemala, y debemos de ver que el lugar donde fueron a caer, pues que lamentablemente que sea el Congreso el que tenga la última palabra y que sea el que los va a elegir. Yo llamo, pero es difícil llamar a esta gente a la reflexión y al nacionalismo, muy difícil llamar a los diputados a estos dos, porque son términos que ellos no tienen claro y que no aplican, ¿verdad? Pero a los pocos que estén ahí, que reaccionen, que realmente hagan valer su voto, hagan valer su voz, y que realmente los que lleguen esos 10 últimos, los 5 titulares y los 5 suplentes, sean los más adecuados para dirigir esa institución del Estado de Guatemala. Gracias, Omar. Bueno, sí, yo creo que el Congreso de la República hoy tiene la responsabilidad de elegir dentro de 40 personajes a lo mejor de lo mejor. Yo quisiera definir aquí lo que es idoneidad, aunque no necesariamente voy a definir lo que es, pero ¿qué es lo que enmarca la idoneidad de un personaje para ir al Tribunal Supremo Electoral? Pues para mí son 3 cosas. Dos ya las mencionó perfectamente Germán, dijo que deben tener capacidad. Hay mucha gente capaz dentro de ese listado de 40. Hay 14 candidatos con doctorados, 22 parece que tienen a nivel de maestrías. Hay gente con mucha experiencia en el sector público. O sea, académicamente están bien, pero eso no es idoneidad. Además de eso está la honorabilidad. Eso es muy subjetivo, pero sí se puede medir realmente, o sí se puede evaluar quién realmente tiene una honorabilidad intachable, que sepamos que va a ir a hacer cosas importantes, va a ser incorruptible dentro de su gestión como magistrado del tribunal. Y la tercera, que para mí también es importante, es que no tenga ningún tipo de conflicto de intereses. ¿A qué me refiero con esto? Debe ser un personaje que no tenga conflictos de intereses partidarios, político-partidarios, que no tenga conflicto de intereses con pago de favores a ciertas personas. De hecho, sabemos que dentro del listado van personas muy, pero muy cercanas al binomio presidencial. O sea, eso sí es peligroso, ¿sí? Entonces, todo eso lo tiene que evaluar, y aunque nos duela, si yo tengo a una persona que tiene conflictos de intereses a nivel partidario, esa persona, aunque tenga todos los laureles académicos, no es idónea, y no por capacidad ni por honorabilidad, simplemente porque tiene intereses, tiene su corazoncito puesto en algo que no le va a permitir ser objetivo en el manejo de su cargo como magistrado. Así que dejamos que los guatemaltecos hoy también, esperamos que los guatemaltecos no le quitemos el ojo. Aquí se mencionaba que estamos en manifestaciones que no nos competen a nosotros acá, estamos apoyando cosas que no debemos apoyar, pero igualmente se nos olvida que hay intereses nuestros que estamos dejando de un lado. Y el tema de la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral es importante, porque yo particularmente siempre he pensado que para que haya un desarrollo económico, un desarrollo social en este país, primero tenemos que tener desarrollo político, y ese solo se desarrolla teniendo un Tribunal Supremo Electoral fuerte, un Tribunal Supremo Electoral capaz. Independiente. Sí, por supuesto, honorable y ante todo sin ningún tipo de conflicto de intereses. Gracias, Jorge. Bueno, es la misma pregunta. ¿Cómo podemos verificar, y pues de estos 40, qué mensaje le da usted a los diputados? Jorge, usted ha pasado por esas situaciones difíciles y sabemos que pues en su momento de gobierno luchó contra un Congreso que hasta cierto punto pues le chantajeaba, no hasta cierto punto, donde existía el chantaje, pero ¿qué mensaje le da usted como expresidente a este Congreso para que se dejen por un lado el tráfico de influencias
y todos estos convenios que se dan debajo de la mesa, Jorge? Otto, por razones históricas a mí me tocó me tocó primero promulgar como presidente del Consejo de Estado la primera ley que fue en la que se creó el Tribunal Supremo Electoral, y también participar en la selección de los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Fueron gente proba, gente que tenía toda una experiencia de vida y tenía todas las credenciales para llegar a ese puesto. El día de ayer yo me enteré que ya habían empezado algunas negociaciones en el Congreso, que algunos partidos iban con la idea de que debían de repartirse el botín y de acuerdo a la cantidad de diputados que tuvieran, debían tener un cierto número de magistrados. A mí realmente eso me indignó, porque este no es un tribunal de negociación, no es un tribunal político, no es una asamblea. Esto es un tribunal de derecho, de ley, que lo que tiene que hacer es no llegar a representar los intereses de una corriente política. Para eso están los fiscales que se nombran en el Tribunal Electoral. Cada partido tiene un fiscal encargado de fiscalizar lo correcto del proceso electoral. Pero no podemos poner los partidos como jueces y los partidos como fiscales, porque ahí estamos haciendo a los partidos y a los fiscales los estamos haciendo juez y parte. Eso no es correcto, eso es inmoral. Por eso es que yo decía en la publicación de ayer de Facebook que no queremos una selección, no una negociación. Y le llamaba la atención a los partidos de que no es correcto que se sienten a negociar y a repartirse cuotas de poder electoral. Por eso a mí me parece que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es felicitar a los señores de la comisión, porque definitivamente, aunque en un principio los criticamos y les exigimos que vieran por los aspectos éticos y morales, a la larga vimos que el trabajo que ellos efectuaron tiene un reflejo de lo que nosotros le pedimos. Y ese trabajo dio como resultado una lista de candidatos honorables y con los cuales yo por lo menos me siento cómodo para poder dentro de ellos hacer la selección. Pero si ahora el Congreso va a irse a la negociación, desvirtuamos el trabajo hecho por la comisión. El Congreso tiene ahora que escoger dentro de estos a los mejores representantes, a los mejores abogados de los que están ahí propuestos. Y para eso creo yo que lo más importante es saber que la gente que va a ir al Tribunal Supremo Electoral sea honesta y además sea independiente. Yo creo que si alguien está ahí en función de una de las corrientes políticas del país, debe ser quitado de la comisión. Debe ser quitado de la opción de llegar a sentarse al Tribunal Supremo Electoral. Porque si algo necesita el país es tener un tribunal electoral independiente, que vele por el proceso, pero no solo el día de las elecciones, sino que todo lo que es el proceso electoral y de democratización de los partidos políticos. La utilización de esos partidos políticos de los fondos que el Estado le da. En realidad, yo quisiera ver un Tribunal Supremo Electoral que como rector del proceso volviera a restablecer en el país el diálogo ideológico, volviera otra vez a generar estructuras de partidos políticos con algún sentido y alguna orientación. A mí me parece pues que el mensaje que nosotros debemos lanzar es no a la negociación, sí a la selección de los mejores hombres para que ocupen esas posiciones. Claro, gracias Jorge. Y es que es importante que estos mismos que sean favorecidos al final, electos, pues tengan conocimiento de derecho electoral, que hayan tenido pues una carrera, por lo menos una hoja de vida ya con experiencia intachable. Eso creemos que es muy importante, que tengan, que se tenga ya un previo conocimiento de si son vulnerables, si son manipulables, si tienen carácter. Y
Algo importante es que no tengan aquel deseo y que no estén vinculados, por ejemplo, nuevamente repito, el caso de Arabela Castro de Comparini, o hoy de País, que está muy interesada pues en participar, tiene todo el derecho y está en la lista, pero está vinculada, el esposo, pues la familia de él están vinculados al tema del terreno de la zona 13, donde está el mercado de artesanías. Son 2 manzanas de terreno y que quieren que se les dé en usufructo, y entonces empieza muchas veces los trances, te ayudo pero me das, te ayudo pero el usufructo, y entonces se vuelve una persona vulnerable. No es que tengamos algo en contra de Arabela, sino que ella es vulnerable, aparte de haber pertenecido al Grupo París vinculado a las privatizaciones, y también el haber cerrado 4 institutos que estaban en la Avenida Reforma, y que al final hubo una donación para remozar los institutos, pues no se sabe el paradero de esa donación, que ya no se sabe al final el paradero. Lo que sí entendemos es de que fue candidata a la vicepresidencia, y el grupo al cual ella pues ha sido siempre parte, no ha dejado la política por un lado, y entonces esto a ella la convierte en una persona vulnerable como para ocupar una magistratura en el Tribunal Supremo. O sea, creemos de que no podría ocupar tan siquiera una de suplente, porque podría llevar el tráfico de influencia y ese tipo de cuestiones que luego coartan esa independencia de ese organismo, que es importante para el futuro de Guatemala. O sea, es importantísimo la independencia de esa institución. Vamos a pasar a un tema, y el tiempo pues se nos ha avanzado. Yo quiero hablar de la crisis alimentaria. Ya nuevamente sale a luz que hay ya una reducción en estas cosechas. Hace una semana hablamos del maíz que se siembra en Guatemala. A través del MAGA se ha regalado una semilla que no genera semilla, y que es este maíz genéticamente mejorado, pero que requiere de muchos fertilizantes y de muchos foleos o foliaje, y es muy caro. Lo regalan, pero entonces nos están condicionando a un excesivo uso de fertilizante, de químicos, y con esto pues estamos amenazando nuestro futuro alimentario. El maíz de Guatemala, el maíz criollo, que está casi extinto ya en muchas regiones, estaba amenaza. Era un maíz que era muy fácil, con solamente aplicarle abono orgánico era bastante adaptable. Tal vez no daba las 2 o 3 mazorcas que da este maíz por planta. Transgénico se llama. Sí, el transgénico, pero por lo menos había una seguridad que la cosecha estaba y no contaminaba ni condicionaba el uso de fertilizantes. Así es de que mientras se da esta crisis alimentaria, nos meten un gol con una ley en contra del derecho de la manifestación. Aplicaron esta semana la ley contra el derecho a manifestar. Es clara la ley. La ley dice que quien ponga 2 piedras, un palo, un tonel, una llanta, quien queme, quien diga, quien haga, frente a una carretera, pues inmediatamente se le puede aplicar de 1 a tantos años y de 1,000 a 5,000 quetzales. O sea que si un vecino del interior que se vea amenazado porque viene otra ley, fíjense ustedes que viene la ley 4759, y es que dice: es una ley de certidumbres legales para el desarrollo de infraestructura eléctrica a beneficio del Ministerio de Energía y Minas, del JET, del cuate del JET y de las radios y los canales. Es otro consorcio que también desinforman o no dicen. Muchas veces pues no necesitan desinformar, pueden informarnos de muertos, de accidentes, del clima, pueden sacar deportes, etcétera, los acontecimientos, pero no dicen
cuál es la necesidad del pueblo, no dicen cuál es el desarrollo social, cuál es el bienestar social, no dicen qué quiere el pueblo, no dicen en qué se están hueveando el dinero. Tapan eso, tapan todo eso y solo sacan lo que pasa, los acontecimientos normales, pero ocultan el tráfico de influencias, las tranzas debajo de la mesa, no hablan con la verdad, porque están contaminados con el dinero y con el crimen y con la oligarquía. Así es de que viene la ley de servidumbres legales para el desarrollo de infraestructura eléctrica, donde pasen las hidroeléctricas y los cables de alta tensión, quítense todos porque ahí vamos. La imposición va. Pero con ley, o sea que es legal. Va a ser legal. Las comunidades que se aguanten, porque va a ser en ley. No se puede manifestar y es criminal el que se ponga con 2 llantas al frente porque se opone a determinado acto de corrupción o porque no se le escucha, y entonces inmediatamente una fotografía y están ahí 3, 10, 20, 40, todos son ya sujetos a un proceso penal. ¿Y contra el Estado quién? Entonces, ¿de qué forma la gente se va a manifestar? Pero hay crisis alimentaria. ¿Cómo querés agarrar el tema? Y luego vamos a darle lugar a un amigo que está con nosotros. Vamos a darle también lugar para que se pueda manifestar o pronunciar en cuanto a estos temas que acabamos de tocar. Así es de que Germán, vas Omar, después va nuestro amigo, bueno, después va Jorge y después viene nuestro amigo para que comente al respecto. Mira, Otto, estas últimas 2 semanas en las redes y en los medios, no mucho, tanto la gente que dice ser de izquierda como de derecha se ha concentrado de hablar de fenómenos que no están pasando en Guatemala. A mí me gustaría mucho verlos que se preocuparan más por lo que pasa aquí, por lo que está pasando tal vez en Venezuela, o dice aquí ola de protestas en Venezuela, Ucrania y Tailandia, y ahí sí vuelan machete y se están agarrando, y que viva esto, y que hay Maduro, que es un hijo de la gran, y que el otro, y que sí, y que no, ahí sí se están dando pencas. Pero en Guatemala estamos con una crisis alimentaria y ahí tienen callado el hocico. Ayer desalojaron a un montón de compatriotas nuestros aquí en Villanueva, que no hay y la gente está hincada aquí, hincada, que no tiene a dónde ir a dormir, a dónde a pasar la noche, y toda la gente con la boca callada. Estos son los temas que deberíamos de estar discutiendo, todas las cosas que pasan en el país, porque esto es lo que nos interesa. Los guatemaltecos deberíamos estar compenetrados en las cosas del país. Lo que nos tiran los mismos de aquí y se usan toda su fuerza, y que los llamamos a una manifestación y que unámonos y que esto y que el otro. Mientras tanto aquí, ayer se quedaron 450 familias en la calle. Tenemos a la vuelta de la esquina una crisis, pero una crisis tremenda, donde se va a perder, dice, el 67% de la producción de maíz y frijol para el año que viene. Y esto es una cosa tremendísima, porque va a causar una hambruna, pero sin ningún antecedente histórico. Porque el gobierno no está haciendo nada. Fíjense ustedes que las situaciones que se están viviendo a nivel mundial son por menos cosas de lo que está pasando en Guatemala, por menos cosas. Y aquí nos está pasando de todo y todo el mundo dice amén. Y eso es lo que a mí que me explique alguien. Que me explique alguien. Porque aquí la gente o la domesticaron o les dan su Librium o su Valium todas las mañanas para que salgamos como que somos robots y no digamos nada y no hagamos nada, o nos meten un guamazo en la chola para que salgamos como que somos mensos, como que somos papos a la calle y tengamos la boca callada. La verdad es que es indignante ver lo que tenemos a la vuelta de la esquina. No hay una política de parte del gobierno con el problema de alimentación para nuestra gente. No hay, se está pasando penas, hay problemas de hambruna, hay problemas de desnutrición, hay problemas de salud, hay todo tipo de problemas y la gente no se manifiesta. Ayer a mí me indigna ver este cuadro que aparece en un diario. A mí no me gusta referirme mucho a los diarios porque todos son unos serviles, pero la foto que está en el diario a mí me impresionó tanto porque están hincados. ¿La de adentro o la de afuera? No, la de adentro es otra foto, pero la que está en la portada, a mí realmente me conmovió porque la gente está hincada
Y así es como tienen al pueblo estos últimos gobiernos, hincada, con hambre, sin vivienda, sin salud, sin educación, sin trabajo digno, sin un futuro, con un futuro incierto. Por menos, en Ucrania, tienen al revés todo. Por menos se armó un relajo ahí en Venezuela y por menos se está armando un relajo en Tailandia. Sí, hay mucha pobreza y hay mucha inanición, hay inactividad incluso mental, hay atrofia mental. Y pues hay mucha humildad, hay mucha religiosidad, hay mucha manipulación religiosa. Y por eso pues la gente a veces da porque la pobreza se la mandó el Señor o porque no ha diezmado. Solo te voy a decir una cosa, fíjate vos, la gente de Guatemala, solidaria con lo que pasa en otros lados, pero con los de aquí, con sus propios hermanos, con los chapines. Lo que pasa es que son camisas blancas. Acuérdate que son los que viste a solidarios con... No, por todos lados, de los dos bandos, sí, pero no debería ser así. Pero estamos por aquí, esto es la solidaridad, ir con estos hermanos que no tienen dónde dormir, que tienen familias. Así es. Que son 450 familias. Porque no hay políticas sociales no hay. Que vengan a solucionar la problemática. Esto es. ¿Por qué no sacan y escriben al respecto de eso? Ahí sí todos se callan, ¿verdad? Es indignante, Otto, ¿verdad? Claro. Es indignante. Claro. Y es que lo que pasa es de que muchas veces no es criticar, sino decimos, ¿qué pasa que el Estado no cumple con solucionar la demanda de vivienda? Ahí están hablando de unos programas, o sea, salieron con que van a hacer unos 50,000 casas y que pero es insuficiente y a veces, muchas veces lo que la gente también necesita, pues si no es vivienda, por lo menos un pedazo de tierra donde hacer una covachita. Eso. Pero lo necesitan y es ayer, es hoy, no es como una oferta de campaña o paquete de campaña. Omar, por favor. Bueno, pues aquí voy a enlazar yo a los dos temas que platicaste, es sobre la ley de carreteras libres de obstáculos y quiero tomar el tema del... Ahora, ¿será realmente contra carreteras libres o será una ley contra el derecho a manifestar? De eso, exactamente. Es que hay paja. No, por supuesto. Están utilizando algo para penalizar algo que no les conviene. Mira, los túmulos se pueden quitar sin mayor problema, claro, sin emitir ninguna ley. ¿Sí? Así es, exactamente. Y es necesario, yo lo entiendo. En Guatemala hay muchas carreteras con túmulos y eso permite que nuestro transporte de productos tenga un promedio de 20 kilómetros por hora, mientras que en países desarrollados, otros países, están entre 70 y 72, sí, por ahí. Entonces sí es necesario. Ahora, el tema es cómo es que van a tomar una normativa para criminalizar, y sí tenés razón, Otto, aquí ya no están hablando de túmulos, están hablando de cualquier cosa que obstaculice independientemente lo que sea. El ponente de la norma dice que no es contra la protesta, eso es lo que él dice, ¿sí? Aquí nadie va a decir exactamente lo que se busca. Pero realmente acá lo que están es criminalizando a las personas que pongan, como dijo Otto, que pongan una agenda, que vayan a protestar en una carretera. Ellos ya están obstaculizando y ya pueden ser sometidos a esta ley, y para eso cambian el Código Penal. O sea que hasta cambiaron el Código Penal, Otto, ¿sí? Para poder tener una pena muy significativa. ¿Para quién? Precisamente para quien no podría pagar entre 1,000 y 5,000 quetzales. O sea, ese es el tema. Entonces sí, creo que esta ley tiene, yo le había dicho a Otto, es gallo gallina, porque por un lado quieren meter algo que la gente cree que es bueno, que es los túmulos, y por el otro lado criminalizan la protesta del pueblo guatemalteco, ¿sí? Entonces, y desgraciadamente lo que aquí se ha visto en Guatemala es que al guatemalteco no se le escucha, sino es a través de ejercer alguna presión en un momento determinado, ¿sí? Entonces le quitaron esa oportunidad. Ojalá que de alguna manera esto alguien trate de impugnar, encontrar alguna inconstitucionalidad, porque realmente para evitar túmulos, pues es una ley muy amplia. Es una ley muy amplia. Imagínate que sin ley fueron a ametrallar allá a Totonicapán a la gente. Así es. Sin ley. Ahora imagínense ustedes, ya con una ley sí, van a ir a tirar pues ya de esas que usaban allá en Quiché, que eran muy efectivas, las que compraban
aquellas granadas antipersonales. Ah, sí, sí. Sí, que pues agarran ya grupos de a 8, de a 12, donde, o sea, ya son... Por todos lados. Y por el otro lado, entonces, yo quería... podría darse, ¿verdad? Yo quería terminar con esto, que lamentablemente esa ley no es lo mejor para Guatemala. Y por el otro lado, mientras los diputados están preocupados de criminalizar a los guatemaltecos, que se pronuncian y que hacen uso de su legítimo derecho de manifestarse, hay peligro en la seguridad alimentaria. Jorge. Fíjense cómo es. Solo quisiera terminar, ¿no? Hay tres cosas acá. Es el cambio climático, algo que es irreversible, que debieron prever los gobernantes para crear una política, es el tema de la roya. Ya sabíamos que la roya iba a problemas, la gente tuvo que podar, hoy no, tuvo que podar, no hay café para este año, pero eso se tuvo que prever porque la roya ya estaba afectando a principios del año pasado. Así que creo que esto es producto de la inconsistencia de un gobierno inepto, de un gobierno inútil, y que finalmente quienes lo pagan son los guatemaltecos. Yo me voy a despedir, Otto. Vamos a dejarle aquí el lugar a nuestro amigo marquense Humberto Orozco, del Bien de San Marcos. Así que mientras vos hablas acá, Jorge, bueno, le cuento pues la ley contra el derecho a manifestarse, le llamaron la ley antitúmulos. Y como dijo Omar, cualquiera puede quitar los túmulos, cualquiera puede quitarlos. Así es de que, o los puede poner. Así es de que mientras se da esa ley, viene otra ley que es de servidumbres legales para el desarrollo de infraestructura, la ley número 4759 de infraestructura eléctrica, a beneficio del Ministerio de Energía y Minas. Jorge, ¿cómo analiza usted? Y mientras tanto, pues hay una crisis alimentaria, mientras tanto, no se aprueba la ley de desarrollo rural, no se aprueba la ley de aguas, o sea, imagínese usted que acá en la costa sur, pues el agua solo la pueden utilizar ciertos sectores o digamos ciertos agroindustriales, y la ley de desarrollo rural pues no aplica porque no es necesaria, pero eso sí, la ley contra el derecho a manifestar, esa sí aplica. Y aplica también la próxima que viene, que es la 4759 de servidumbres legales para infraestructura eléctrica. Por cierto, tuve la oportunidad de ver en un canal de este cuate que se les coló esta noticia, que Costa Rica dice, el CEN, o no sé cómo se llama la empresa de Costa Rica, que es mejor para ellos comprarle energía eléctrica barata a Guatemala. ICE. Que es mejor para ellos comprar energía barata a Guatemala que producir ellos allá con búnker, porque aquí es más barato. O sea, pues nosotros les vendieron más barato, subsidiamos la energía eléctrica de los centroamericanos. Jorge. Mira, Otto, yo creo que esto es llover sobre mojado, ¿va? La verdad es que toda esta acción parlamentaria en Guatemala es orientada, dirigida, orquestada y ordenada por los dueños de la guayaba, ¿va? Hay que leer el libro Los dueños de la guayaba para darse cuenta que la agenda del país no es de hoy, ha sido siempre la agenda que a ellos se les da la gana. Y es básicamente la que defiende sus privilegios, sean políticos, económicos, sociales, y lamentablemente hay muchos gobiernos que se les han plegado, pero como palomitas. Entonces lo que estamos viendo ahora es que la agenda está caminando porque la temática es completa y totalmente de protección, apoyo y resguardo de los intereses, de los privilegios de estos grupos en Guatemala. La verdad es que a mí nada me sorprende de todo lo que estamos viendo y oyendo. Vayan y lean el libro La Guayaba tiene dueño, y ahí se van a dar ustedes cuenta cómo actúan, para qué actúan, qué es lo que protegen, cómo lo protegen y cómo se repite la misma matriz. Lo mismo que pasó hace 30 años se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo lo traté de cambiar y tengo 20 años de vivir en Panamá. Bueno,
esa es una cosa. Con respecto a la otra cosa, yo creo que cuando un pueblo sale, manifiesta y protesta, es un poco lo que decía Vinicio Cerezo, esa es la música de la democracia. Si nosotros ya no le queremos dar al pueblo ni siquiera el derecho a protestar, yo más que el nombre que le quieran poner a esa ley, yo diría que debería llamarse la ley de castración cívica ciudadana, en donde vamos a limitar y a castrar lo poco de dignidad que le queda al pueblo de Guatemala en términos de su ejercicio, por la manipulación tan grosera que existe a través de medios de comunicación, a través de información del Estado y a través de todos los mecanismos que todos estos grupos de poder usan a través de su publicidad. Si nosotros queremos seguir con eso, créanme sinceramente que lo que estamos haciendo en Guatemala es apretando más la olla de presión, y tarde o temprano esta va a reventar. Porque no le podemos seguir metiendo presión al pueblo, obligando a que el pueblo acepte y se trague todo lo que se les da la gana, y que por el otro lado no le permitamos ni siquiera salir a la calle a pedir que lo escuchen. Yo creo que ahí está muy mal. Estas dos, hace como una semana y media murió el padre Girón, sinceramente un buen amigo, y él pues dejó un legado de protesta, ¿va? En su tiempo él fue una gente que era la voz del campesino, y mucha gente pues no les agrada al padre Girón. Yo lo conocí personalmente y tuve la oportunidad de estrechar con él una amistad, y la verdad es que el hombre en muchas de sus cosas tenía muy bien sentadas sus ideas, y quiero decirles que a través de la protesta el padre Girón hizo que se tomara conciencia de una gran cantidad de cosas que acontecían con el campesinado guatemalteco. Me recuerdo un día, llegó con una manifestación campesina y a la puerta de la casa presidencial, me dijeron que él estaba ahí, o me paré detrás de la puerta y su discurso, y decía una cosa en el discurso que después por muchos años la comentamos él y yo. Él decía: Señor, yo te pido que ilumines al señor presidente para que se dé cuenta que el código procesal es para los pobres y el código civil es para los ricos. Y es cierto, a nadie, un rico es muy difícil sea procesado por el código penal, y sí hacen uso y abuso de las cortes civiles. Bueno, después nos reíamos y yo le decía: mire padre, pero su reflexión tenía usted toda la razón. Creo que no podemos matar la música de la democracia. Creo que es un error político garrafal el que están cometiendo. Si en Guatemala se ha ido fuera de control este tipo de movimientos, ha sido porque se han tratado de reprimir en una forma arbitraria y no se ha llegado a sentarse para encontrar la razón que existe detrás de cada uno de estos movimientos. Cada vez que el pueblo sale, o grupos populares o grupos estudiantiles salen a manifestar, créanme que con o sin razón siempre hay algo que puede ayudar al Estado a corregir algunas de sus políticas. Yo diría que una ley de esta manera, si ese es el enfoque que le van a dar, lo único que están haciendo es violentando el conflicto que pueda venirse en el país a menor plazo si seguimos metiéndole presión a la olla y no dejamos las válvulas de escape. Gracias, Jorge. Muy claras las palabras. Es algo increíble, pues tomar estas decisiones, o viven una irrealidad, o a saber en qué país o en qué situación pues hasta mental podrían estar quienes han votado a favor de una ley como esta, que atenta contra la misma Constitución, que va a ser impugnada por muchas organizaciones. Gusto de verte, Humberto. Contanos cuál es tu punto de vista sobre esta ley que viene a prácticamente a prohibir las manifestaciones. Es una forma de prohibir la libertad de expresión. Curiosamente se da también cuando vienen estos señores de la CIP, pero
bueno, ellos no tienen nada que ver en realidad con ellos con prensa, pero es un medio de expresión también. Pero, ¿cómo lo ves? Y aparte viene la nueva ley que va a arremeter contra cualquiera que no quiera o no permita que pasen cables de alta tensión o no quieran una hidroeléctrica, porque es una de servidumbres legales para el desarrollo de infraestructura eléctrica, la 4759. Lo que sí es que esta semana aprueban la ley en contra del derecho a manifestar, y sabemos que venís de San Marcos, sabemos que ya hay caída, o sea, ya la cosecha se está viendo que va a ser pobre, pero ¿qué nos puedes decir como ciudadano marquense a estos temas, Humberto? Sí, Otto, creo que es fundamental, primero, reconocer quiénes son nuestros líderes aquí en este país. Ingeniero Serrano Elías, le agradezco la fineza que tuvo en otorgarme la condecoración heroica. Soy un héroe nacional. Gracias al general Enríquez Morales por haberme propuesto, por hacer esa ardua labor desde hace 35 años, 7 días, de luchar por mi pueblo, un pueblo que trabaja día y noche y sigue mancillado. Humberto Orozco es el generador de desarrollo integral sostenible. Muchos escuchan desarrollo integral sostenible. ¿Qué es el desarrollo integral sostenible? Tiene 2 ejes. Primer eje, desarrollo humano. Segundo eje, conservación de nuestros recursos naturales. Oiga bien, guatemalteco, funcionario, partidista, mercantilista. Ya basta con estar ganándose ese dinero del pueblo sentado. Trabaje, sude, como lo ha hecho Humberto Orozco López. Humberto Orozco López sacrifica la comida de sus hijos por trabajar desarrollo integral con su pueblo, para que no se muera de hambre, para preservar sus recursos naturales. Dice que en los días postreros vendrán bombas, linchamientos, vanagloriosos. Vemos actualmente que la tierra gime con dolor de parto en los últimos días. ¿Cuál es la salida? Estar preocupados físicamente, secularmente, con buenos principios morales y reglas claras. Debemos de pedirle a Dios, porque Él es quien quita y pone reyes. Vemos cómo los diputados que han conformado nuestro Congreso de la República de Guatemala generan leyes orientadas a cada ciudadano, poniéndoles una marca a través de registros que ha establecido el Estado, de tal forma que cada ciudadano cuenta con una marca a través de código que lo controla todo en relación a lo que es probidad, Contraloría General de Cuentas y en fin, todo lo que usted tiene dentro de una marca. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir presos dentro de esta ingobernabilidad que hoy vivimos los guatemaltecos? El sistema de vida del guatemalteco ya es un parámetro. Los guatemaltecos debemos de quitarnos el velo que nos cubre los ojos, por lo que debemos identificar quienes están haciendo una reducción de nuestro ecosistema. Nosotros estamos todavía gozando de alimentos, hay escasez, pero ¿por qué no hemos podido ver cómo manejar nuestro ecosistema? Y nuestro ecosistema desde hace varios gobiernos lo están destruyendo, vendiendo. Vemos actualmente que en el occidente temblores, terremotos, la gente
que no tiene conocimiento total, dice, Dios nos está castigando. No es Dios, nosotros mismos nos estamos castigando, porque estamos permitiendo que toquen la plataforma continental. Para conocimiento de ustedes, Centroamérica está sentado sobre la plataforma mesoamericana de los Cocos, y dentro de las regiones vemos que normalmente ese movimiento de placas corre 8 centímetros anualmente. ¿Qué pasa con la explosión de las exploraciones petroleras, exploración y lo que es sustracción de oro? Están abriendo cuevas subterráneas que evidentemente afecta las placas tectónicas, y eso es lo que está produciendo temblores y terremotos. Para los gobernantes, ellos quisieran más desastres, porque es un botín que ellos tienen en el área de obtener recursos financieros. Entonces, nosotros, los guatemaltecos, quitémonos ese velo que ha estado haciéndonos los funcionarios públicos, porque decía el ingeniero Serrano Elías, estamos hablando de democracia, pero lamentablemente nadie conoce qué es democracia. Democracia viene de dos raíces griegas: demos pueblo y cracia poder, donde el pueblo tiene el poder. Y la Constitución Política de la República dice que el Estado de Guatemala se regirá sobre un Estado democrático y debe tener sus representantes, de tal manera que el pueblo, en el momento de elegir, vota por una persona que le deposita su confianza para que administre los recursos del pueblo, y no para que él disponga hacer y deshacer con lo que quiera esos recursos. Entonces, debemos de saber también, si hemos tenido un poco de preocupación por aumentar nuestro conocimiento a través del acervo cultural, cómo eran las leyes que tenían los romanos, y nos podemos dar cuenta que eran peligrosas, y así estamos viviendo hoy en día aquí en Guatemala. Me preguntaba Soto de esa problemática en la que es de leyes contra túmulos, leyes contra el aspecto del hambre que tenemos, en fin, es una situación, pero debemos de saber quiénes nos están presidiendo en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy denuncio ante el pueblo de Guatemala, mi pueblo, ante la comunidad internacional, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que mi pueblo está en peligro. ¿Por qué? Porque no existen granos básicos, no obstante que el suelo guatemalteco es de una vocación agrícola y forestal. ¿Por qué los temblores y terremotos en la región de Occidente? Por lo que esta denuncia va para que podamos ver, y gracias que veo que la comunidad internacional ha estado poniendo también algunos gritos en contra de esa inclemencia que pasa en mi pueblo. Gracias, Soto. Gracias. Bueno, pues a ti, Humberto, realmente creemos de que es inminente la crisis y que hay pasividad por parte de las autoridades encargadas. No es regalando bolsas, no es con ese tipo de cumplidos con 150 quetzales que le puedan dar a la gente, sino necesitamos desarrollo rural, necesitamos sistemas de riegos, necesitamos cooperativismo, necesitamos crédito para los campesinos, para los agricultores, necesitamos incluso también políticas que estimulen el desarrollo, o sea, para eso pues la ley de desarrollo rural. Pero lógicamente no hay un plan en educación rural, no hay un plan, se ha hablado y se hablaba por tantos foros y eventos que se han dado que debemos de preparar a los niños según la zona del país, 3, 4 regiones, según la tierra de cada una de estas regiones. Y bueno,
Hay tantas cosas tan fáciles de aplicar, pero tan siquiera tenemos escritorios. No tenemos a veces suelo, piso o techo en una escuela. O no hay maestro. O el alumno no tiene que comer. O sea, o no hay salud. No podemos tan siquiera eliminar problemas tan básicos. Y entonces al final, ¿qué pasa? Como decía alguien, creo que fue Omar o vos al principio, estamos gobernados, o sea, o más bien en la agenda que llevamos de los grupos de poder, o no sé si fue Jorge, pero Jorge. Al final, Jorge, por favor, tenemos un minuto para despedirnos, igual Omar, igual Germán, igual Humberto. Vamos a recibir también una llamada que creo que está sonando. Por favor, Jorge, y luego vamos con la llamada. Bueno, para despedirme, Otto, yo quisiera decirles que no es bueno acallar la voz del pueblo, no es bueno poner obstáculos para que el pueblo pueda manifestarse. Creo que cuando el pueblo protesta hay que dialogar y llegar hasta las últimas consecuencias con el diálogo. Ya, si eso deriva en maleantería, pues sí, definitivamente al Estado le corresponde poner orden, porque para eso es el Estado, para garantizar la paz y la seguridad de todos los ciudadanos, porque tampoco es el caso que cualquiera pueda arbitrariamente organizar cualquier cosa, perjudicando a todos los ciudadanos para favorecer a un pequeño grupo. Pero yo me recuerdo, Otto, un caso que hubo de una huelga magisterial que hubo en el tiempo de Cerezo, y que como sanción se les puso a los maestros quitarles el salario de unos cuantos días. Cuando yo llegué a la presidencia, una de las cosas que hice fue restituirle esos salarios. Y 24, 25 años después, todos los maestros se recuerdan de ese hecho y muchísimos me lo manifiestan permanentemente. ¿Por qué lo hice yo? No fue porque quisiera dar o no dar la razón, es porque nosotros no podemos castrar, nosotros no podemos impedir, no podemos sancionar al que tuvo el derecho, el que ejerció un derecho constitucional, y es el derecho de petición. Así es que a mí definitivamente mis acciones han sido congruentes con esto, y creo sinceramente que una ley no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar en este caso es que cambiemos esa conducta que se tiene confrontativa, y que podamos montar una estrategia de diálogo y de entendimiento social. Gracias, Jorge. Sí, y una conducta egoísta también, ¿verdad? Porque es parte, precisamente, el no escuchar es pues egoísmo, es soberbia, el no escuchar las necesidades del ciudadano, que es al final a quien los funcionarios públicos se deben. Germán. Yo finalizo tratando de unir los temas de la CIP y de los túmulos. La libertad de prensa, la libertad de expresión, van muy ligadas. Qué raro que la CIP, que para mí es un órgano con cierta tendencia, yo siempre lo he visto así, está al servicio de los dueños de los medios, no al servicio de la libertad de prensa. Ese es mi criterio muy personal en cuanto a la CIP se refiere. Yo le he seguido a la CIP por años su actuar, y ellos apoyan a los dueños de los medios, pero no a la libertad de prensa hacia el pueblo. Eso ha sido el quehacer de la CIP. Entonces yo miro la ley esta muy dedicada, pues ahí no dicen nada, se van, ahí se juntaron con nuestros amigos del APG muy, muy queridos, pero en Guatemala, pues en lugar de avanzar, lo que miramos es un retroceso en el área de los derechos civiles, en los derechos del hombre, en derechos natos del hombre, al poner esta ley dedicada, donde ponen una cosa disque buena para hacer una cosa muy, pero que muy mal. Pero el ingenio guatemalteco, ahí se me venía a mí cómo vamos a manifestar, caminando a 1 km/h y dándole vueltas al parque, y esa va a ser otra manera, va a salir peor porque no estamos obstruyendo, estamos caminando.
Así que de que podemos seguir ejerciendo nuestro derecho pleno a manifestación, eso no nos lo va a quitar ninguno, ni ningún congreso vendido de corruptos, ni ningún presidente que quiera apalacar y apagar el derecho de libertad que tenemos todos los guatemaltecos. Claro, gracias Germán. Vamos con Humberto. Sí, para mí quiero decirte, Otto, de que creo que ya estamos llegando, como dije inicialmente, a una situación bien crítica de ingobernabilidad. Y a veces cuando uno no tiene esas capacidades, tiene lo que es generar un liderazgo autoritario. Entonces aquí se está aplicando el autoritarismo y estamos evitando que los guatemaltecos no cumplamos la constitución política donde dice democracia. ¿Qué es democracia? Libertad de pensamiento, libertad de trabajo, libertad de locomoción, libertad de religión. No sé qué es lo que pesa más, si un funcionario público o la constitución política de la República de Guatemala. Yo únicamente quiero decirle a mis queridas autoridades, funcionarios públicos, que tenemos 4 tipos de liderazgo. Tenemos el liderazgo autoritario, tenemos el liderazgo democrático, tenemos el liderazgo de laissez-faire y el liderazgo persuasivo. Yo recomendaría que si quieren una asesoría, podría darles asesoría y se los haría ad honorem, para que aprendan un liderazgo democrático persuasivo, que ustedes salgan adelante para ver qué es lo que va a hacer el pueblo y que el pueblo lo siga. Solo así estaremos evitando manifestaciones y no con esas leyes espurias que han estado dictando. Y eso es por la falta de capacidad intelectual que tienen esos nuestros funcionarios, especialmente el legislativo. Pues atrás va el ejecutivo y judicial, pero ya la corrupción está colmando el vaso, está por rebalsar. Tengan mucho cuidado, el pueblo cuando se enoja, nadie lo aguanta. Muchas gracias, Otto. Pase feliz día. Pues gracias Humberto, gracias Germán y Jorge. Al final pues al Congreso le pedimos que de los que vayan a ser electos, de estos 10 magistrados, bueno, que busquen gente que conozca bien los fundamentos de lo que es una república y también los principios de lo que es un sistema democrático representativo. Que conozcan como principio, que conozcan eso, la representación. O sea, esto es importante también, lógicamente, derecho electoral, que hayan tenido pues alguna participación o conocimiento, y también manuales de normas y procedimientos que se dan en esos procesos, porque son procesos los que se dan. Son 2 elecciones las que van a tener estos señores, y pues que no nos vengan con que no sabían y etcétera. Y luego también aparte de eso, pues que conozcan la administración pública, porque es importante. Y bueno, son 40, al final van a quedar 10. Esperemos que verdaderamente se logre un objetivo que pueda generar una expectativa y un cambio para esta institución que ha sido permeada por grupos oscuros. El Tribunal Supremo Electoral se ha prestado para muchos abusos y algún tipo de manipulación en resultados que son fraudes, en pequeñas o en grandes escalas. Así es de que esa es una, y luego pues esperemos que esta semana vengan las impugnaciones a esta ley que viene a prohibir el derecho constitucional de manifestar, y que sumado a esto, como lo dijo la CIP, que vinieron pues a decir que los canales están en manos de una persona, sí tienen razón, pero más que eso, que democraticen los canales, decirle al gobierno, mire, digitalice eso, y entonces redistribuya los canales de televisión. Y bueno, el gobierno debería tener 2 o 3 canales, las universidades también, la Universidad de San Carlos. Por eso estamos en contra de un rector como Estuardo Gálvez, que ha tenido tantos años ese canal en el suelo, negándole el derecho a ser informados a los ciudadanos.
Sería un gran canal de televisión, sería otro Vea Canal. Y así necesitamos más canales como estos, con diálogo, con opinión, con todo tipo de inclusión de sectores, con apertura, donde se hable con la verdad y sin rodeos. Así es de que les deseamos muy feliz día a todos, feliz semana, y bueno, ojalá que el ministro de Agricultura haga algo. Siempre es tarde en Guatemala, pero pueden hacer algo, pueden cambiar la historia de la gente del interior de la República, generar desarrollo en las áreas rurales y que dejen por un lado las explotaciones de nuestros activos, de nuestra riqueza, que la dejen por un lado porque se la están levantando y el pueblo ni se está dando cuenta. Mientras tanto, ahí vemos jets en los aeropuertos de los ejecutivos del sistema y sabemos de que hay dinero debajo de la mesa. Hay muchos de millones de quetzales que se están rifando en estas explotaciones mineras de oro y plata y otros más como níquel y uranio. Que tengan un feliz día. En ustedes queda el análisis de este programa. Gracias.